Muy buenas tardes. Muchas gracias a la revista Alcaldes por esta invitación. Es difícil hablar en 15 minutos de nuestro programa de gobierno. Es un programa que llamamos Innovación y Esperanza para la Ciudad de México. Tiene 5 ejes en los cuales estamos fundamentando nuestra propuesta, que es, en primer lugar, la innovación, que voy a tratar de explicarlo. El segundo tema es la sustentabilidad. El tercer tema tiene que ver con un gobierno abierto. El cuarto tema tiene que ver con la honestidad, que se explica por sí sola. Y el quinto tema tiene que ver con la igualdad y los derechos. No quiere decir que un tema sea más importante que el otro o que un principio sea más importante que el otro. Para nosotros, toda estrategia de ciudad tiene necesariamente que basarse en una serie de principios. Cuando se habla de innovación, a veces se habla de tecnología, pero la tecnología, como dice el lema del Politécnico Nacional, tiene que estar al servicio del hombre y de la mujer. Hablar de tecnología, de innovación, si no se habla de los principios con los cuales va uno a gobernar, entonces se vuelve difuso. Y para nosotros son fundamentales los 5 principios de gobierno, igual que cómo vamos a atender cada uno de los temas. Pero por lo corto de la plática quisiera basarme principalmente en los 5 principios con los cuales creo yo que debe gobernarse en particular la Ciudad de México. Debe gobernarse y en particular gobernarse la Ciudad de México. El tema de la innovación, para mí innovación quiere decir creatividad y conocimiento. No puede pensarse, como decía Einstein, que se sigan haciendo las mismas cosas de la misma manera y que se obtenga un resultado diferente. Y necesitamos atender particularmente los problemas que yo llamo estructurales de la ciudad de una manera creativa basada en el conocimiento. ¿A qué me refiero? A los temas estructurales que son fundamentalmente, aparte tocaría el tema de seguridad, el tema de la movilidad, el tema del servicio de agua potable y el saneamiento y el tema que tiene que ver con la desigualdad en la Ciudad de México. La desigualdad geográfica principalmente. El tema de la movilidad en la ciudad, primero hay que conocer el problema. Recientemente salió una encuesta origen-destino de la zona metropolitana del Valle de México, hecha por el INEGI en conjunto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y lo que plantea es que hay más de 35 millones de viajes diarios que se realizan en la zona metropolitana, 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios conurbados y un municipio del estado de Hidalgo. Y en particular, todavía hay una representación de cerca del 20% de viajes que son interentidades, es decir, del Estado de México principalmente a la Ciudad de México. Y el otro tema fundamental, la mayor parte de la población se sigue moviendo en el transporte concesionado. Es decir, más del 60% de la población de la Ciudad de México se mueve en microbuses y en autobuses del transporte concesionado. El 20% solamente, entre el 20 y el 22% solamente en transporte privado. Estamos sacando los que nos movemos caminando, es decir, porque en esta encuesta estuvo involucrada. La otra parte es en metro, transportes eléctricos y los sistemas de transporte de la Ciudad de México. La pregunta es, ¿podemos resolver el tema de la movilidad si no entramos a ordenar el transporte concesionado? Pues no, porque 60% de las personas se mueven en transporte concesionado, casi 67%, dependiendo de cómo tome uno, zona metropolitana o Ciudad de México. ¿Y cuál es el problema del transporte concesionado? De nuevo, el conocimiento. El transporte concesionado, lo que ve uno en la ciudad es que está desordenado en las calles de la ciudad. Un microbús se para en primera, segunda, tercera fila. Son vehículos que tienen más de 30 años. Bajo el modelo de sustitución actual nos tardaríamos otros 40 años en sustituir todos los microbuses de la ciudad. Con un modelo de combustión ya muy antiguo, la mayoría ya ni siquiera le sirven los convertidores catalíticos.
y hay un desorden en el transporte y muy poca regulación. No sabemos quiénes son los choferes en la mayoría de los casos. Es el conocimiento de lo que tenemos. ¿Cómo operan? Pues operan los microbuses en un esquema en donde hay un concesionario individual de una concesión que da la Secretaría de Movilidad a un concesionario. El concesionario ya no opera el microbús de hace muchos años. Se lo da a una persona en renta y la renta se cubre de la siguiente manera. Se le entrega al concesionario 30,000 o 35,000 pesos mensuales y el resto, el salario o el ingreso, porque no se puede llamar salario, del chofer depende de la cantidad de pasajeros que va subiendo día con día. ¿Podemos resolver el problema de la regulación del transporte si no cambiamos la manera en que está operando el transporte? Desde mi perspectiva, no. Es decir, regular al transporte concesionado tiene que pasar necesariamente por un proceso de cambio en la manera en que está estructurado el transporte concesionado de la ciudad. ¿Qué tenemos? Tenemos la línea 1 del Metrobús, me tocó planearla, coordinarla y construirla. ¿Qué fue lo que se hizo? Se cambió la concesión individual de los microbuses en Insurgentes por un sistema en donde todos los concesionarios pasaron a ser una empresa social y se cambió la ingeniería jurídica y la ingeniería del esquema de pago del transporte. ¿En qué está basado el Metrobús? Nosotros vemos nada más el carril confinado, que es un vehículo con 3 puertas que pueden entrar y salir en una plataforma. El fundamento del Metrobús, y está demostrado en otras ciudades del país que no ha funcionado, es porque no se ha entrado a un proceso de regulación distinta. ¿En qué consiste? En que sea una empresa formada por los propios concesionarios y que el esquema de pago sea a través de un esquema de prepago, que no se pague en el vehículo, sino que se compre una tarjeta, eso va a un fondo y ese fondo distribuye los recursos con los operadores del sistema a partir del número de kilómetros recorridos, no del número de pasajeros que entran. Y esa es la apuesta en la Ciudad de México. Poder llegar a un momento en donde en la Ciudad de México un esquema de prepago similar para el metro, para transportes eléctricos y para el transporte concesionado permita que se compre el viaje a través de una vía externa que no sea directamente en el autobús pagándole a la persona que recibe el dinero y que eso se vaya a un fondo que distribuya los recursos a partir de los kilómetros recorridos, generando empresas sociales de los operadores del transporte de la Ciudad de México. ¿Qué nos va a permitir eso? El fondo puede administrarse por los propios operadores del sistema para que una parte sea para la modernización del transporte, otra parte sea para la operación, de tal manera que vaya modernizando el sistema de transporte público de la ciudad. Por más regulación que queramos, por más inspectores de transporte que tengamos, por más policías que quieran controlar que los microbuses operen adecuadamente, si no entramos creativamente a un esquema distinto de operación del transporte concesionado, desde mi perspectiva no va a poder resolverse el problema del transporte en la ciudad. Número 1. Número 2, hay que orientar en esta perspectiva de los 5 principios quiénes son los que más tiempo tardan, más gastan y más mal o menos seguros viajan. Y en la ciudad están principalmente en la periferia de la Ciudad de México. No es lo mismo vivir en la delegación Cuauhtémoc que de vivir en la delegación Milpa Alta. No es lo mismo vivir en Benito Juárez que vivir en la parte más oriente de la delegación Iztapalapa. No es lo mismo vivir en la parte baja de la Gustavo Amadero que vivir en Cuautepec, que es la parte alta de la Gustavo Amadero. Y a nosotros nos interesa que quien hoy gasta más, tarda más y viaja menos seguro y tiene menos recursos económicos, es decir, está en mayores condiciones de desigualdad, tengan la mejor movilidad que puedan tener. Y por eso estamos diseñando este sistema de transporte público que es el cablebús de la Ciudad de México. Que la idea es poder bajar de la parte alta
a una conexión con el metro o con el Metrobús. ¿En dónde lo estamos planteando? Son 38 kilómetros, precisamente en Cuautepec, en la Gustavo Amadero, en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, en la parte alta de Tlalpan, del lado de Picacho Ajusco, y en la parte de Álvaro Obregón. ¿Se requieren más? Sí, sí se requieren más, pero estamos siendo muy responsables con los recursos que vamos a tener disponibles del gobierno de la ciudad para poder comprometernos con la ciudadanía con lo que estamos planteando. Puedo dedicarme más tiempo a movilidad, pero no quisiera tomarme más tiempo. El metro requiere una modernización urgente que no ha tenido. Metro de la Ciudad de México, la línea 1 cumple el próximo año, el 2019, 50 años y está en las peores condiciones de su historia. Y lo primero que hay que hacer es mantener, renovar, repotenciar los sistemas de transporte que ya existen en la Ciudad de México y que operen de manera adecuada, y estas nuevas formas de movilidad. El tema de la innovación, también creatividad y conocimiento, tiene que ver con el sistema de agua potable de la Ciudad de México. El sistema de agua potable tenemos dos grandes retos en la ciudad, que es darle agua 365 días al año, las 24 horas del día, con buena calidad a los más de 9 millones, o a los casi 9 millones de habitantes que viven en la ciudad, y al mismo tiempo dejar de sobreexplotar el acuífero. Porque estamos sobreexplotando al doble, la ciudad se está hundiendo. Los mayores problemas que tuvo el sismo el 19 de septiembre fue en la zona oriente, en donde hay hundimientos de 40 centímetros al año. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues hay que juntar a los mejores expertos, conocedores del tema del agua en la ciudad y, si se puede, a nivel internacional, de tal manera que lleguemos a un consenso de cuál es la manera de resolver el problema de agua potable en la Ciudad de México con estas dos características. ¿Qué es lo que hay que hacer? Número uno, necesitamos comenzar a medir. Parece mentira, yo soy física y tal vez la medición, por eso me parece, es parte de mi obsesión fundamental, pero en la Ciudad de México no se miden presiones, no se miden gastos, no se mide el caudal en los pozos, en el sistema del acuaférico. No hay agua en una colonia y no se sabe por qué, no se sabe si se cerró una válvula o no se cerró. El sistema se sigue administrando de manera manual, las válvulas se abren y se cierran de manera manual. Así que lo primero que hay que hacer es medir y comprometernos con tener un sistema de control de el suministro y las presiones y algunas otras medidas necesarias de la Ciudad de México, de tal manera que sepamos si operan los 450 pozos que hay en la ciudad, cuánta agua se está dejando en cada una de las derivaciones del acuaférico que viene el agua del sistema Lerma-Cutzamala. Por decirles, se habla, por ejemplo, de que el 40% del agua se pierde en fugas. Se han invertido más de 20,000 millones de pesos en la ciudad en los últimos 18 años y aún así seguimos hablando que hay 40% del agua que se pierde en las fugas. ¿Qué es lo que está pasando y por qué? Pues es porque no se está realizando de manera adecuada la planeación de las obras, de la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México, y entre otras cosas es porque no sabemos dónde están las fugas, cómo se administran, y no se conecta o interconecta el sistema de manera adecuada. El otro gran tema tiene que ver con el agua también, pues es la relación con el Estado de México. Por decirles un tema, 6 metros cúbicos, la ciudad consume 35 metros cúbicos por segundo, la zona metropolitana 64 metros cúbicos por segundo, y cerca de entre 6 y 10 metros cúbicos por segundo, porque tampoco se mide adecuadamente, se está utilizando en la zona metropolitana de agua del acuífero para riego. Ni siquiera maíz, sino de alfalfa y otros cultivos que son para el ganado. Y eso está provocando también el hundimiento de la ciudad. Entonces tenemos que entrar a un proceso en donde entendamos el problema completo. Claro que hay un avance sumamente importante, pero decir lo que hay que hacer es 1, 2, 3, 4, 5 y a partir del 5 de diciembre llegar a hacerlo en la Ciudad de México, y en eso es en lo que estamos trabajando.
en cómo resolver el tema de las fugas, cómo administrar el control central y cómo medir, y cómo buscar fuentes externas y cerrar ciertos pozos del Valle de México que nos permitan acabar con el hundimiento en la ciudad. Por eso hablo de creatividad y conocimiento, porque si no se conoce el tema, pues difícilmente se puede ser creativo y tenemos que encontrar soluciones creativas que no sigan con el mismo esquema, particularmente en lo que yo llamo los problemas estructurales. Entonces hablo de innovación, hablo de sustentabilidad. No puede seguir creciendo la Ciudad de México impactando el medio ambiente de la manera en que se está impactando. Desarrollo sustentable quiere decir que el desarrollo económico y acabar con las desigualdades y la pobreza tienen que ir de la mano con mejorar las condiciones ambientales, y todo tiene que tener esa marca. El tema de la honestidad se explica por sí solo. El gobierno abierto es indispensable en este momento, no solamente en términos de transparencia y rendición de cuentas, sino abrir todos los datos hasta el máximo posible de la información del gobierno a la ciudadanía, incluida la delincuencia. Hay que saber en la ciudad dónde están los delitos, cómo se cometen, cuándo se cometieron y cuál es el problema que está ocurriendo para que la ciudadanía lo conozca. Igual la calidad de agua potable. Hay que generar las condiciones para poder medir y para poder hacerlo público, pero ningún gobierno que quiera entrar a un proceso de rendición de cuentas y de transparencia puede evadir la necesidad de transparentar todos sus datos y toda su información. Y el último tema es el tema de la desigualdad. La Ciudad de México sigue siendo muy desigual, a pesar de que es la ciudad con mayores programas sociales, inclusive derechos que se establecen por ley. Y para mí esta desigualdad se manifiesta geográficamente, no solamente en el tema del ingreso, porque uno puede tener el mismo ingreso, pero si vive en la delegación Miguel Hidalgo tiene acceso a 13 metros cuadrados de área verde por habitante, y si vive en la delegación Iztapalapa tiene acceso a menos de 1 metro cuadrado de área verde por habitante. Y la única manera de disminuir las desigualdades es generar derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Para mí son los derechos básicos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y en particular en los jóvenes el derecho a la cultura, el derecho al deporte y el derecho al espacio público. Y tienen que destinarse recursos. A mí me parece una aberración que en la Ciudad de México en el último sexenio se hayan venido privatizando los espacios públicos. Magdalena Mixhuca, único espacio colectivo de la delegación Iztacalco con una parte de Venustiano Carranza, privatizado. Ya no puede ir a correr la gente ahí porque se va a hacer un estadio privado de béisbol. No está bien. Qué bueno que la ciudad tenga un estadio de béisbol, pero que se compre un predio para hacer un estadio de béisbol. No tiene por qué privatizarse el espacio público. Hay que acabar con esa privatización y generar los mecanismos para el mantenimiento y creación de nuevas áreas verdes y espacios públicos en la Ciudad de México. Ahí tenemos un modelo de 300 centros comunitarios, que nuestro objetivo es que tengan una ciberescuela, que son, bueno, por cierto, la revista Alcaldes nos dio un premio cuando fui jefa delegacional en Tlalpan por las ciberescuelas de Tlalpan, como un modelo de innovación educativa. Son espacios con computadoras de internet gratuitos, pero con tutores, con docentes y con talleres para los jóvenes. En Tlalpan logramos que 6,000 jóvenes regresaran a la escuela, que la habían abandonado con este modelo de manera gratuita, y en la ciudad queremos que 100,000 jóvenes regresen a estudiar. Ciberescuela, pequeños centros de artes y oficios, culturales y espacios deportivos, con promotores educativos, culturales y deportivos pagados desde el gobierno de la ciudad. Estos son los 5 principios, son los que entrelazan nuestro proyecto a partir de 12 ejes, y lo pueden consultar en www.claudiasheinbaum.com. Muchísimas gracias.